Bueno, aquí estamos en la clase número. Lo primero que vamos a ver son los aspectos previos a la realización de la entrevista. ¿Cómo vamos a planear la entrevista? ¿Cuáles son esos aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder realizarla? Bueno, aquí vamos a ver. Lo principal es la selección de los entrevistados, de acuerdo a los objetivos del estudio. ¿Cómo voy a saber si esos entrevistados que yo elegí son realmente significativos para mi estudio, para mi investigación? Tengo que tener muy en claro qué tipo de características estoy buscando en mí o en mis interlocutores para que esto funcione. Entonces, yo tengo que tener en claro el tema, los objetivos, y a partir de esos objetivos que me marqué, quiénes son esos sujetos que a mí me van a brindar esa información que estoy necesitando. Esos sujetos pueden tener entre sí características similares o divergentes, pero yo tengo que buscar dentro de esos sujetos aquellos elementos que están acordes a mi investigación y para los cuales entonces yo los necesito entrevistar a esas personas. Ahí es que voy a seleccionarlos y a partir de esa selección voy a intentar aproximarme a cada uno para que haya una previa aceptación de parte del entrevistado para que esa entrevista se pueda realizar. Bueno, uno de los aspectos importantes es la estructura de ese guión que voy a realizar de entrevista. Yo puedo partir de un tipo de entrevista, como vimos, que puede ser completamente abierta o aquella que puede ser semiestructurada. Pero sea de la forma que sea, voy a necesitar un mínimo de estructura como para poder colocar algunos datos que puedan ser datos útiles a la hora de transcribir o a la hora de analizar esas entrevistas. Y es entonces, de acuerdo al grado de estructuración de ese tipo de entrevista, es que vamos a ver las diferencias que puede tener en este punto el guión que nosotros nos vamos a trazar, ese guión previo a la realización de la entrevista. Bueno, otro aspecto muy importante es el lugar físico para la realización de la entrevista. Y aquí hay muchos temas. Cuando la entrevista se realiza en una institución, porque nosotros estamos estudiando o realizando una investigación en el marco de una institución, quizás puedan haber algunos inconvenientes, interrupciones. Bueno, por ejemplo, vamos a entrevistar a miembros del cuerpo médico de una institución sanitaria. Lo más común que pueda suceder es que mientras estamos entrevistando al médico, entren a cada rato a pedirle algo, a preguntarle cosas. Ese no es el marco ideal para la realización de una entrevista, por supuesto que no, más allá de que tenga toda la amabilidad de recibirnos en un espacio o en una sala particular donde no haya nadie, etc. Ese tipo de lugares en particular generan muchas interrupciones. Pero si nosotros no tenemos cómo llevar a la persona a otro espacio por falta de tiempo o lo que sea, debemos acoplarnos y adaptarnos a ese tipo de situaciones. Pero lo ideal sabemos que es poder realizar las entrevistas en un lugar completamente neutro, donde la persona no esté apurada, ni distraída, ni tenga otros mecanismos que puedan hacer que se desvíe del objetivo fundamental en ese momento, que es la comunicación. Bien, aquí tenemos otro factor que es muy importante, el tiempo de desarrollo de una entrevista. Esto debe estar pautado con anterioridad, salvo en los casos en los cuales no nos queda más remedio, es decir, no tenemos más alternativa que realizar la entrevista en un lugar que no es el adecuado y con una temporalidad que tampoco puede ser la adecuada, por esto que hablábamos de la diversidad de interrupciones que pueden sucederse en los lugares de trabajo de las personas. Bueno, podemos pautar si es que hemos quedado en su hogar o si es que hemos quedado en un lugar neutro como un bar, un restaurante, un espacio público, pero donde podemos estar tranquilos,
vamos a decirle que tome un tiempo de su día, de su rutina, para poder efectuar esta comunicación, esta entrevista. Para eso es importante tener en cuenta que una entrevista siempre tiene que tener un marco de 1 hora y media al menos. Más allá de que la entrevista dure 1 hora, porque siempre hay una charla previa y siempre hay una charla posterior. Entonces le tenemos que pedir a la persona que se tome 1 hora y media por lo menos para estar con nosotros. Eso lo que nos brinda es la posibilidad de que al no haber apuro se pueda contestar con comodidad y con fluidez, ¿verdad? Y que no estemos pensando todo el tiempo en que la persona esté mirando el reloj porque está apurada, porque tiene otro compromiso, etc. Materiales necesarios. Bueno, ni hablar que tiempo y espacio son fundamentales, pero también es fundamental recordar que hay determinados materiales que nosotros no podemos olvidar a la hora de realizar ese encuentro con la persona que vamos a entrevistar. Esos materiales, por supuesto, constan del cuaderno de campo o cuaderno de notas. ¿Por qué es importante tener a la mano un cuaderno de campo o un cuaderno de notas? Imagínense que tenemos el celular o el aparato que estemos utilizando para grabar. Comúnmente estamos utilizando los celulares y ya en las grabadoras se utilizan poco. Pero bueno, a ver, no importa el medio técnico que ustedes utilicen. La cuestión es que ese medio técnico nos puede fallar, se nos quedó sin batería, se nos cortó por algún motivo, se nos rompió, se nos estropeó, sucedió algo en el momento, entonces es importante tener un cuaderno de campo o un cuaderno de notas. Fundamentalmente por esas cuestiones que a veces son impredecibles, pero también porque el cuaderno de campo o el cuaderno de notas nos brinda la posibilidad de que podamos ir anotando aspectos que en la comunicación nos llamaron la atención o nos parecieron interesantes y que son aspectos que no van a estar reflejados justamente en la entrevista grabada. Entonces es muy importante entonces llevar un cuadernillo donde podamos anotar algunas cuestiones que la persona nos puede decir off the record, es decir, por fuera de la grabación, o cosas que nosotros observamos y que nos llaman la atención, elementos que son muy importantes en esa interacción que se está produciendo. Bueno, ni hablar que nos llevamos el guión de entrevista o el guión temático. Es conveniente tener ese guión, por más escueto que sea, así no tenga preguntas numeradas, sino que sean temáticas que uno fue desarrollando, temas que uno fue colocando y que entonces hay un orden en el cual uno va a ir preguntando esos temas, llevarlos anotados. Lo mejor es llevar una hoja impresa y poder hojearla cada tanto. ¿Por qué? Porque en las entrevistas lo que sucede generalmente cuando hay un cierto grado de estructuración, es decir, cuando tenemos preguntas comunes que hacer a los diversos sujetos, la persona nos lleva por aquí y por allá, y en esa cuestión de tener el control de la entrevista, muchísimas veces, ¿qué sucede? Al tratar de tener el control, nosotros nos olvidamos de qué era lo otro que íbamos a preguntar. Entonces, tener un guión temático o guión de entrevista, sea cual sean los dos polos, es decir, guión por tema o guión de preguntas, es sumamente necesario tenerlo a mano. Bueno, hablábamos de la grabadora. Puede fallar, puede tener algún inconveniente, pero es necesario tenerlo para poder grabar la conversación. Sí, es muy importante. Y poder chequear los aspectos necesarios, como ya decía, bueno, si tiene pilas, si no tiene pilas, si tiene batería, no lleva batería, si tengo un celular anexo que lo utilizo solo para eso, bueno, que esté en condiciones para ese momento. Y en el caso de que sea un audiovisual y que utilicemos la cámara de video, es muy importante que chequeemos todo lo que tenga que ver con lo técnico antes de realizar la entrevista. Que se trate de una grabación en video, porque la grabación en video puede capturar muchísimo más acerca de la interacción entre una persona y otra, ¿verdad? Porque bueno, uno puede capturar gestos, expresiones faciales, lo que hace con sus manos, cómo se dirige hacia nosotros, cómo evoca determinado relato, ¿verdad? Nos da muchos elementos que de otra forma nosotros con la grabadora no los podríamos notar. Sin embargo, a veces todos esos datos, si no son recogidos a través del cuaderno de notas, nosotros los podemos tener en la mente luego de transcripta la información que nos brindó la entrevista después de haberla realizado. Por eso es importante transcribir ciertamente
cerquita del tiempo en el cual hicimos la entrevista, para no olvidarnos de esos detalles que son muy importantes. La entrevista se suele iniciar con la firma de un consentimiento informado o la grabación del mismo a la grabadora. Bueno, esto según el estilo, ¿no? A veces cuando se trabaja para algunas instituciones, el consentimiento informado se realiza a través de un papel. Ahora, nosotros podemos realizarlo a través de un papel, podemos realizarlo en la misma grabación, si es que no la perdemos, por supuesto, y que tenemos confianza de que la vamos a mantener. Si es que nosotros vamos a entregar las grabaciones cuando nosotros terminemos el trabajo. Bueno, eso según la modalidad de investigación, si es para una agencia, si es para una investigación de maestría, de doctorado, de licenciatura, para qué tipo de investigación se trate y cuáles son las características que nosotros vamos a tener para resguardar este tipo de cuestiones que tienen que ver con lo legal, ¿verdad? Si el sujeto no desea ser grabado, el entrevistador deberá anotar el contenido de la entrevista siendo fiel a las palabras del informante. ¿Esto cómo lo hacemos? Y bueno, hay que escribir con muchísima rapidez. Más de una vez nos debe haber pasado y por eso mismo digo que cuando la grabadora no funciona, lo que se hace directamente ¿qué es? Escribir. Y hay que escribir muy rápidamente y si no se puede capturar exactamente todo lo que dice el informante de forma rápida, lo que se hace es un entrecomillado donde se colocan frases significativas y luego se va delineando todo lo que la persona dice y esas frases significativas son las que nosotros a criterio vamos a en ese momento comprender que son aquellas que vamos a categorizar, es decir, son aquellas informaciones que para nosotros son importantes y por lo tanto es que las tomamos literales, ¿verdad? Bien, la actitud del entrevistador es fundamental porque debe favorecer la comunicación. Nosotros tenemos que tratar de, por supuesto, ser sumamente empáticos, entender que la información que nos está brindando el otro nos sirve a nosotros y que quizás la persona está amablemente destinándonos un tiempo, un espacio, un momento de su vida, de su rutina, de sus actividades para poder atendernos y brindarnos esa información que nosotros estamos necesitando, sea por los motivos que sean, como yo les decía, si es por un trabajo institucional o si se trata de un trabajo particular de nosotros personal, una investigación que fue alentada directamente por nuestras inquietudes académicas y de investigación. Sea cual sea el motivo, nosotros tenemos que tener una actitud muy condescendiente con el otro, ser amables, ¿no? Tratar de generar un buen clima. Para generar un buen clima tenemos que intentar hablar y distraer acerca de temas de lo cotidiano, temas en común con la persona, para poder introducirlo en la charla, ¿verdad? Y que de esa forma la persona realmente se motive a podernos contestar aquello que nosotros necesitamos saber. El lenguaje debe adaptarse a las condiciones del informante. Yo no puedo utilizar palabras rimbombantes o inentendibles, cosas que no estén dentro del foco de atención del otro, ¿verdad? No puedo utilizar tecnicismos exagerados ni términos científicos exagerados, no. Yo tengo que utilizar un lenguaje que pueda ser adaptado a la otra persona, que la persona entienda lo que le estoy diciendo y no que cada vez que le voy a preguntar me pregunte, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Pero qué me quisiste preguntar? Pero no entiendo la pregunta. Cuando nosotros hacemos una pregunta y el otro no la entiende, a ver, pueden haber varias situaciones. Una puede ser que la persona, no sé, se distrajo, realmente no entendió, y la otra situación puede ser que realmente lo que nosotros estamos preguntando no está bien formulado. Entonces nosotros tenemos que hacer siempre, por lo menos un testeo de las preguntas que nosotros vamos a realizarle a la persona. Nosotros no podemos ir a la persona y hacer un montón de preguntas y luego darnos cuenta que las preguntas estaban mal formuladas. La forma de vestir, por supuesto, la forma de presentarnos. Y con esto de vestir, bueno, tengamos en cuenta que es la forma de presentarme hacia el otro, por lo tanto debe estar adecuada al contexto, ¿verdad? Adecuada al contexto al cual yo voy a ir, tratar de mantener una presencia para poder entrevistarme con el otro y no sorprenderlo y que eso además termine siendo un foco de distracción para el otro, que en realidad lo que tenemos que hacer no es que el otro se distraiga con nosotros, sino que toda la atención de la comunicación tiene que estar enfocada a lo que el otro nos está contando, en lo que nos está diciendo, porque es de él de quien nos importa obtener esa información y ese relato. Y aquí les dejo una especie de ejemplo de consentimiento que nosotros utilizamos para
un permiso legal para una institución. Si bien este ejemplo de consentimiento es un ejemplo que utiliza una institución, ustedes lo pueden aplicar para algunos casos con distintas formulaciones, pero es un ejemplo para ver, ¿no? Por supuesto la fecha, en la ciudad y por la presente doy fe de mi participación voluntaria a través de mi testimonio, ¿no? Testimonio X, cedo la propiedad de esta entrevista a, ¿no? Y ahí pusimos una X, cedo a los derechos de las grabaciones, transcripciones y contenidos de esta entrevista, tanto para fines culturales, científicos y educativos. Y ahí podemos poner limitaciones especiales. Limitaciones especiales es una característica que nosotros trabajamos en esta institución, donde colocábamos si había una limitación especial para divulgación. Es decir, que si hubiese algún problema para divulgar una parte del relato, entonces ahí lo que hacemos es cortar y editar el relato. Y esas limitaciones especiales se colocan después de la grabación. Sobre todo esto cuando tiene que ver con audiovisuales que se utilizan con un fin didáctico, un fin educativo o de promoción de un tema, o de difusión de una temática. Y bueno, ahí podemos negociar con el entrevistado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limitar entonces ese contenido editándolo. Podemos entonces colocar la firma del entrevistado, la aclaración, en este caso tenía tipo y número de documento porque acá era muy importante el tema de la identidad, la firma del entrevistador con aclaración y tipo de documento. Pero más allá de eso, digo, y si pueden haber algunas variantes, lo importante es que el consentimiento sea firmado con esa persona, con su identidad real, más allá que después, cuando uno va a colocar esos resultados de la investigación, y uno de repente utiliza algún fragmento de entrevista para la escritura o para la producción de su texto, uno vaya a cambiar la identidad, por supuesto, para resguardarla, es importante igual que haya un permiso, una forma de que esté clarísimo que el testimonio fue cedido, ¿verdad? Para el propósito de la investigación.